Bienvenidos una vez más a tu canal Palabra de Vida en la Crisis con un tema interesantísimo, un folleto que yo creo, pastor, que vamos a tener que guardarlo para remembrarlo, ¿verdad? Sí, precisamente hace algunos años también salió un folleto con el mismo título, pero ahora que estamos viviendo más cerca de la venida de Cristo, creo que toma más preponderancia este tema. Así es, así que le damos la bienvenida una vez más para el estudio de la Escuela Sabática en su canal Palabra de Vida en la Crisis, esperando que se suscriban, compartan y también oren por nosotros por este tipo de trabajo, porque sabemos que no siempre se habla así abiertamente. Pedimos al Señor que nos dé su gracia para que lo que digamos aquí pueda ser de edificación y formación espiritual de cada uno de ustedes. Así que no te muevas, porque volvemos con el estudio y el análisis de la luz brilla en la oscuridad, que es la próxima lección. Aquí estamos con este hermoso tema, y digo hermoso porque trae una luz en la oscuridad. Así es. Pero no es muy fácil vivir en oscuridad. Así que antes de iniciar vamos a orar para que el Señor nos dirija. Oremos. Padre que está en los cielos, pedimos tu Santo Espíritu para que Él ilumine nuestra mente y nos dé la interpretación correcta de tu palabra. Que al estudiar, analizar este tema, pues nos dé, Señor, de tu gracia para llegar al corazón de aquel que necesita realmente escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Alfonso, en el libro El conflicto de los siglos, el título del tercer capítulo es Una era de tinieblas espirituales. Y en el folleto de Escuela Sabática dice: la luz brilla en la oscuridad. O sea que el que quiere profundizar un poco más sobre este tema debe ir porque el mismo autor hace referencia de que la lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulo 3. Así es que no está de más refrescarle a los hermanos la memoria de que vayan al conflicto de los siglos para que puedan profundizar un poco más acerca de lo que el autor quiso decir en el folleto de esta semana. Sí, porque antes de leer el versículo de memoria hay que decir que hay muchas cosas que tristemente no se pueden poner en el folleto, que yo sé que quizás los autores quisieran... ¿Cómo va a ser, Alfonso? Sí, de algún modo, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, porque sabemos que dentro de la comunidad adventista hay una diversidad de pensamientos. Y que hay cosas que por prudencia no se puede colocar en el folleto, pero ustedes sí lo podemos decir. Sí, porque eso es parte de la libertad. Correcto. Sí, es parte de la libertad, y gracias a Dios que nuestros padres se preocuparon por enseñarnos a leer, y entonces podemos nutrirnos nosotros mismos específicamente en esta lección, porque me gustaría saber cuál era la luz que brillaba. Vamos a leer el verso de memoria. Está en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 35, que dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dice el libro de Apocalipsis, hablando de la lección del sábado, que como dragón y serpiente el diablo, según Apocalipsis 12:9, desea destruir al pueblo de Dios porque utiliza todas sus astutas mentiras para engañarlo. En los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones, quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos permanecieron fieles, el evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció.
Como resultado, Satanás cambió su estrategia. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de las escrituras con las costumbres populares. Bueno, yo voy a dejar ahí porque hay un comentario que no quiero dejar pasar. Sí, Alfonso. Este comentario de introducción de la lección de escuela sabática de la luz brilla en la oscuridad nos trae muchos recuerdos. Y son recuerdos actuales, recientes, pero también nos da a entender de que Satanás no siempre utiliza las mismas estrategias para engañar a los que aman a Dios. Principalmente, él se da cuenta de los que tienen una fe real y verdadera. Satanás no se preocupa por aquellos que son personas de doble ánimo espiritual. Él se preocupa y la estrategia es para aquellos que son fieles y firmes y tienen una verdad cardinal en su corazón para seguir alabando y amando a Dios a pesar de las situaciones. Aquí habla de usted mencionó algo con respecto a la forma de trabajar de Satanás. Es interesante en esta lección del sábado resaltar lo siguiente. Lo que a él le da resultados no lo cambia en principio, aunque sí en formas. Por supuesto, sí, funciona. Exacto. No hay que cambiarlo. Él es inteligente, él no es como nosotros. Nosotros algo nos da resultados. Y lo cambiamos. No, y queremos hasta mejorarlo. Sí. No sé si has notado que muchas veces alguien pone un negocio, le está yendo muy bien, y como que de pronto quiere... Le pone cerámica, asientos nuevos. No va nadie. Y nadie va. Entonces, Satanás no actúa así, él es muy inteligente. ¿Y qué ha pasado? Esto que pasó en la Edad Media, con relación a nosotros como iglesia adventista, va a pasar lo mismo. O puede ser que esté pasando. Porque ya el cristianismo de algún modo fue afectado en sus inicios, hasta el punto que se convirtió en la bestia Apocalipsis 13. Sí, por supuesto. O sea, tristemente. O sea, el apóstol Juan miró que en la apostasía que iba a entrar al cristianismo se iba a convertir en una bestia. Sí, claro, ¿no? que sí. Entonces, a la iglesia adventista no es que se va a convertir en una bestia, jamás, ni que será Babilonia, tampoco, aunque haya babilónicos dentro. El punto aquí es que, ¿cómo lo logra Satanás? Haciendo que personas semiconvertidas llegaran a la iglesia. Sí. Bautizándose, según el autor del folleto, sin estar sin una instrucción completa de la verdad. ¿Qué estoy viendo yo actualmente en mi iglesia adventista? Lo mismo. Sí, yo ahora que tú mencionas, recuerdo la lectura en el libro de los Hechos de cuando el Espíritu llevó a Felipe a encontrarse con el etíope. A muchos dicen y justifican que la persona solamente tiene que levantar su mano y decir yo creo para ser bautizado y pertenecer a la iglesia, ser miembro de la iglesia, cualquiera que sea. Y hace referencia a Felipe y al etíope, pero yo siempre les recuerdo de dónde venía el etíope. ¿Y qué venía haciendo? ¿Y qué venía haciendo el etíope? El etíope no tenía problema con el día de reposo, no tenía problema con diezmo y ofrenda, no tenía problema con reconocer a Dios como su salvador personal, no tenía problema ninguno. Inclusive él mismo reconocía y sabía del bautismo. Posiblemente le faltaban las verdades que eran las principales: bautismo, ¿verdad?, por agua, y aceptar la resurrección de Cristo, a Jesús como su salvador personal, a Cristo como el Mesías. Entonces, en tiempos recientes, posiblemente en los tiempos en que estamos viviendo, hay un auge del cristianismo donde el cristianismo se ha vuelto liviano y está siendo implosionado desde adentro para poder destruirse. Hemos visto en redes sociales y en el periódico de que los que producen mayor escándalo en este tiempo, ¿quiénes son? Los cristianos, porque la gente todavía entiende que el cristiano es una persona moralmente aceptable en la sociedad. Sí. Es una persona que es honrado, honesto, y con las mismas cualidades de los ancianos. Fíjate que los ancianos decían marido de una sola mujer, no dado al vino, etc. Entonces Satanás cambia la estrategia
Y esa estrategia lo que produce es una desorganización espiritual en la iglesia para que pueda, de una u otra manera, destruir el sistema, el cristianismo como sistema desde adentro. Correcto. Y la otra parte es que dice que en la iglesia comenzaron a entrar costumbres. Nosotros sabemos que nuestra hermana iglesia católica, su sistema de creencias, sus pilares son las costumbres. O sea, las tradiciones. Las tradiciones. Ahora, tristemente nosotros últimamente en la iglesia hemos tenido conflictos a nivel mundial, nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es policultural. O sea, ¿en qué sentido? Siempre ha sido policultural. En que la iglesia se ha diversificado tanto en el mundo que África, Oceanía, América, Europa, y todos estos continentes tienen una cultura, una forma de vivir propia de los pueblos de ellos como naciones como tales. Ahora, la pregunta es, si es esa cultura más fuerte que el principio adventista. Yo no voy a hablar bíblico, porque aquí yo no voy a poner el tema cristianismo como tal, porque sabemos que el cristianismo en sentido genérico está corrompido, ¿no? Ahora, nosotros como adventistas lo que tenemos que evaluar es, cuando yo voy a evangelizar a una cultura X, ¿qué es lo que yo debo respetar de ellos? Y aquellos tendrían que sacrificar de ellos como cultura para que no afecte la verdad pura del evangelio que le estamos presentando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el conflicto de que, por ejemplo, por allá por Uganda o por cualquiera de esos países, se tienen una forma de adorar que tiene que ver con bailes, con una música diferente. Por aquí, por América, tenemos otra forma. Por allá, por otro lugar, por Oceanía, por Europa, forma distinta de vivir. Yo entiendo que el cristianismo o el adventismo en su esencia no tiene que ver con la cultura, sino que la rompe donde quiera que llega. Porque eso es lo que pasó con Cristo. O sea, Cristo llega y a la cultura que Él se somete es a la cultura de la Biblia, a la cultura de los padres. O sea, lo que yo he venido a cumplir, lo que está escrito en los profetas y en los salmos y en la ley. O sea, pero Jesús tenía costumbres judías. Sí, pero esa costumbre siempre Él la cumplía, siempre y cuando no estuvieran no le afectara, vamos a decir, en su vida personal. En contra de los principios bíblicos. Acuérdate que no había Biblia, lo que había era el Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo que llamamos Biblia. Exactamente. Pero fíjate que es realmente complicado. Yo no quisiera ser departamental, ni de división, ni de unión, eso ni es muy de difícil. Nada, ni de asociación general. Y lo digo de todo corazón porque estar puesto en los zapatos de ellos es muy cuestionable en relación a las culturas. Cuando uno sale del país y se da cuenta de que otra nacionalidad contempla la comida, la costumbre, el saludo, la ropa, la música, el trato, de una manera muy distinta como lo hacemos aquí en Dominicana, que es donde nacimos tú y yo. Nosotros cuestionamos y hasta podemos pensar que es antibíblico. Pero yo apelo a la misericordia de Dios y que Dios conoce el corazón de todos ellos para poder manejar la situación de una manera tal que Él pueda mostrarle a través de su Santo Espíritu la manera correcta y romper la cultura, vamos a decir, hindú, hawaiana, samoana, taiwanesa, china, etcétera, árabe, y convertirlo a, yo no voy a decir a una cultura judeo-cristiana, sino a una cultura celestial. Correcto. ¿Tú ves? A una cultura que Dios está de acuerdo. La gran pregunta sería, ¿con qué cultura Dios estaría de acuerdo? Esa sería la gran pregunta. ¿Ves? Entonces, como cristianos, Dios nos da la oportunidad de brillar en la oscuridad. Así es. Dentro de lo posible. Lección del domingo, la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. ¿Qué es transigir? Permitir. ¿Permitir qué?
permitir, vamos a decir, vamos a poner lo contrario. Yo soy intransigente con el reggaetón. Okay. Yo no acepto escuchar reggaetón ni que en mi casa se escuche reggaetón. O sea, ni un ápice. Nada. Ni forma. Exacto. Sería transigente. Dejando que entre ese tipo de música. No es que usted lo practique. No. Sino que sus hijas, su esposa, un amigo que llegó. Claro. Y eso es para poner un ejemplo. Correcto. Un ejemplo real, pero al fin y al cabo es un ejemplo. Por supuesto. Entonces el título del domingo dice: la transigencia es la sutil estrategia de Satanás. Según lo que dice el conflicto de los siglos, aquí en el capítulo 3, ¿en qué fue lo que la iglesia transigió? Bueno, para que tuviera este problema. La iglesia comenzó a permitir costumbres. Comenzó a permitir por tradiciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las velas encendidas. Es una de ellas. ¿Qué más? Las imágenes, los recordatorios, porque no llegaron como imágenes de adoración, sino como imágenes para recordar. Inclusive en el libro de la historia de la iglesia muy cristiana, humano eso, pastor. Sí, y aparentemente bueno. Sí, porque imagínate tú tener la imagen de María y la imagen de Jesús. De la mamá de Jesús, de los discípulos, de los apóstoles, de los padres de la iglesia. Otra de las costumbres que llegaron a la iglesia primitiva, que la cual ellos transigieron, comenzaron a las tradiciones. ¿Tradiciones como cuáles? Tradiciones de que los méritos de Jesús y los méritos de los discípulos fueran añadidos a los padres de la iglesia. Es decir, que el mérito de salvación, de los milagros, de tantas cosas que ellos hacían, del tipo de vida, del sacrificio. Por ejemplo, hay historia de padres de la iglesia católica que eran tan carnales, por así decirlo, que se cortaron el miembro, ¿verdad? Se cortaron su miembro para no pecar y se trancaron en torres, y eso entonces lo elevó al nivel de santo. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces Satanás utiliza cierto tipo de estrategia que parecen buenas, sin embargo no son bíblicas. Ok, aquí hay un pensamiento en la lección del domingo que dice: bien sabía Satanás que las escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. ¿Tiene la palabra de Dios oposición hoy día? Aparentemente no. Cuando uno sale a hacer obra misionera, la gente se siente contenta. Pero ¿por qué se siente contenta? ¿Será por el evangelio de la prosperidad? ¿Será porque el Señor ¿Quién no quiere que Dios lo bendiga? ¿Quién no quiere ser sanado? Y eso es lo que la palabra de Dios manifiesta. Pero también Dios es un Dios que no es hombre para mentir. Dios dice que nosotros debemos de apartarnos del mal, ¿verdad? Y acercarnos a Él de manera confiada. También nos habla en Timoteo de que en los últimos tiempos vendrán hombres mentirosos, engañadores, aborrecedores de lo bueno. Y aunque aparentemente la palabra de Dios es aceptada, pero no es aceptada en su totalidad, sino como si fuera una especie de banquete. Okay. Yo selecciono de la Biblia lo que me gusta, y lo que no me gusta lo dejo. El otro día, no sé si recuerda que tuvimos una conversación ahí con alguien, y algo que usted mencionaba me llamó mucho la atención, sobre que en las conversaciones religiosas o de tinte religioso que uno tiene, muy rara vez uno apela a que la persona te responda con escrito está. Así es. O sea, ¿por qué en las conversaciones espirituales que regularmente la gente tiene hoy, o para aceptar las conversiones, o para debatir cualquier tema, no se cita la escritura en su contexto, o se cita la escritura en el texto original que se menciona?
realmente la transigencia llega a la iglesia cuando se desconoce el mensaje bíblico. Claro. Una de las, ¿cómo se llama?, de las estrategias de Satanás ha consistido, y yo no sé si usted ha notado, que en las iglesias lo menos que se hace hoy es predicar la palabra de Dios, sino como hacer cuentos, llevar historias, hacer fábulas y ese tipo de cosas que no fortalecen la fe en la Biblia ni arraiga a la persona en el conocimiento bíblico, sino que arraiga a la persona en la dependencia propia del pastor, del dirigente, del hermanito, etcétera, y no lo hace profundizar realmente en el mensaje bíblico que es el que debemos tener. Ahora que tú mencionas eso, hay una palabra un poquito rara en latín que se llama verecundian. ¿Y qué? ¿Tú habías escuchado eso? Verecundian. Eso parece un Y trabalengua. es la falacia verecundian, que es la falacia de autoridad. Y esa falacia de autoridad es el razonamiento o el discurso en el que se defiende una conclusión u opinión, no aportando razonamiento, sino que apela a alguna autoridad o a un grupo de costumbre. En español, aplatanándolo. Cuando tú mencionas ese caso, la mayoría de los miembros de las iglesias lo que apelan es a la falacia veracundian. ¿Qué es? No dicen un escrito está, sino el pastor fulano dijo. O sea, apelan a una autoridad para él o para ella que es más alta que la palabra de Dios. En lugar de decir, bueno, es que la palabra de Dios dice esto y dice aquí, y la palabra de Dios dice, la Biblia dice, en lugar de eso dicen, el pastor fulano dice, como para rebatir una idea. O el doctor. O el doctor dice. O el tal erudito cosa. tal. O el erudito fulano de tal dice. Peligroso. Cuando para él, para el erudito, para el pastor, para el doctor o para quien sea, si es cristiano, la autoridad más alta debe de ser la Biblia. Bueno, dentro del postulado del cristianismo o del protestantismo es que solo la escritura debe ser la regla de fe de todo cristiano. La máxima autoridad que está por encima de las instituciones, por supuesto, de los ¿cómo se llama?, de los clérigos, de las comunidades, de las juntas o de cualquier tipo de organización que tenga autoridad. Imagínate Jesús en las tentaciones del desierto, cuando Satanás le propuso convertir la piedra en pan, que Jesús hubiera dicho, el rabino Eliel dice. No, se lo envuelve. O cuando le mostró todos los mundos, hubiera dicho, el rabino, el que Pablo Gamaliel dice. No. Y nuestro ejemplo es Jesús. Jesús fue directamente a una cita bíblica. Y Satanás tampoco apeló a la falacia veracundian. Él apeló a la Biblia porque también quiso engañar a Jesús con textos bíblicos. O sea, que nosotros debemos de tomar ejemplo. Te fuiste por donde no era. De Jesús para apelar a cualquier cuestionamiento bíblico. Correcto, muy bien. Lobos salvajes, lección del lunes. Aquí se refiere a pastores o dirigentes espirituales que introdujeron la apostasía dentro de la iglesia. Hay que tener, estos son temas muy incómodos de tratar, de verdad que sí. Parecen simples aquí, pero lo que yo tengo en mente ahora mismo es un conflicto, vamos a decir, en el sentido de que cuando nosotros pensamos en lobos salvajes, nosotros no podemos pensar en alguien fuera de nuestra iglesia. Es alguien que disfrazado entre y nos dañe, porque eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. O sea, no fue alguien de dentro de ellos que surgió como tal, sino uno de afuera, semiconvertido, que hizo propuesta de un modo, de un estilo diferente, atractivo, correcto, moderno. Correcto. Sí. Entonces,
Esto siempre, el apóstol Pablo habla de que hay que tener cuidado porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros también. Por supuesto que sus sí. ministros también. O sea, la degradación del cristianismo en ese momento se irrumpió por personas que disfrazadas de luz introducían cosas que no eran luz propiamente dicho, sino que traían las tinieblas a donde había luz realmente. Claro, entonces, y que distorsionaban el mensaje original de Cristo y de los discípulos. Recuerda que creo que el apóstol Pablo dice que si alguien viene con un evangelio totalmente diferente, no totalmente, dice diferente, no lo recibamos. Fíjate, y ya en los tiempos de Juan, Juan tuvo que apelar porque los esotéricos y ese tipo de personas ya estaban entrando y Juan en el capítulo 1 verso 1 dice estos ojos que lo vieron, que palparon, que hablaron, o sea que no era alguien espiritual como ellos estaban hablando, y cuando digo espiritual era como un fantasma, como un mito, no, sino que ellos convivieron con Jesús, hablaron con Jesús, porque ellos tenían pensado, los metafísicos, de que Jesús había venido como un espíritu. Aquí hay un comentario que quiero resaltar, lo que dice, el comentario de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento, agarra esta palabrita, gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia de la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Y aquí yo estaba pensando en algo muy interesante el otro día, ni siquiera el folleto había llegado, de que hoy posiblemente en la iglesia adventista no se habla directamente en contra de la ley, pero se habla de que no es posible vivir sin pecar. Entonces, es lo mismo dicho de otra forma. Bueno. Porque si yo digo que no puedo vivir sin pecar, entonces yo no puedo guardar la ley. Y si yo no puedo guardar la ley, entonces la ley ¿para qué existe? Por supuesto. No tiene como una validez que yo como adventista resalte la ley como el principio de vida que debe tener un cristianismo, pero que a la vez diga por otro lado de que no la puedo guardar. Como que hay una dicotomía, y nosotros los adventistas tenemos que tener cuidado porque el enemigo ha estado tratando de empujar dentro del cristianismo esta filosofía satánica. Sí. Porque al final a quien atacamos a la ley. Sí, Alfonso, es como un tipo de misericordia que nosotros nos aplicamos a nosotros mismos. Yo amo la ley, estoy de acuerdo con que hay que guardar la ley, no soy legalista, pero reconozco que no la puedo guardar. Fíjate bueno, las palabras acarameladas que van al principio. Exacto, y hasta cierto punto, perdóneme que lo interrumpa, yo no la puedo guardar por mí mismo. Pero me exige a mí, que soy nuevo creyente, que la debo guardar. Me dices a mí que yo debo guardar la ley para poder conocer a Cristo. Inclusive me presentan los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son la ley de Dios. Sin embargo, Jesús, que no fue tonto ni perezoso, en Mateo 5:48 dice: sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jacob, Dios dijo que era perfecto. Juan 24, ¿te acuerdas lo que dice al final? Judas 24 habla de que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de él con toda su gloria. De él. Pero también nos habla en Apocalipsis, no recuerdo bien, de que podemos acercarnos a él al trono de la gracia. ¿Y tú puedes acercarte a Dios al trono de la gracia en pecado? No. Como pecador sí. Como pecador sí. Pero en pecado no. Pecador arrepentido. Sí. Pero en pecado no. No, porque de hecho el evangelio a eso es que me llama. A apartarme del pecado. Exactamente. Y nosotros sabemos que 1 Juan 3:4 dice que la violación a la ley es lo que denominamos que es pecado, la transgresión de la ley. Pero tristemente el adventismo solamente enfoca la parte del domingo. Alfonso, yo estoy preocupado. Cuidado si en los tiempos de Pablo la iglesia primitiva estaba ansiosa de que hubiera un crecimiento de la feligresía de la iglesia primitiva.
De paso, que la iglesia primitiva no tenía la estructura de hoy en día. No estaba organizada a nivel estructural. No tenía. Aunque sí, como grupo. Eran sí, los diáconos, sí. etcétera, o sea, que era lo que manejaban. Correcto, pero no tenían la estructura que hoy nosotros manejamos como iglesia. Y de hecho, la iglesia se organizó para el cumplimiento de la misión del evangelio, que para eso es que estamos organizados. Ellos no estaban preocupados por el crecimiento del número, ellos estaban preocupados para que el número conociera. O sea, no sé si me doy a entender. Ellos no estaban preocupados por tener una organización creciente y desarrollada, sino que el mundo conociera el poder del evangelio dado a través de Cristo Jesús, que tiene poder de rescatarnos de cualquier pecado. En Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, Elena White dice que los discípulos, los apóstoles predicaron el mensaje, evangelizaron al mundo conocido en una generación. Sí. Y entonces eso nos da a entender de que ellos tenían un ánimo increíble de la predicación del evangelio, y que en esa predicación, en esa presentación del evangelio, Satanás observó, estudió, analizó e introdujo personas que parecía que estaban convertidas, pero lo que estaban era convencidas. ¿Entiendes? Exacto. Para poder hacer su obra desde adentro. Correcto, salvaguardado por la palabra. Ya hablamos un poquito de eso, que la Biblia es revelación infalible de la voluntad de Dios, y que es interesante que nosotros siempre tengamos presente que la Biblia es la palabra infalible de Dios absoluta. Entonces, la lección del miércoles, que es donde quiero que aterricemos, porque es la lección más importante de todo del centro de este tema que estamos estudiando, bajo el título La luz en la oscuridad, el razonamiento humano al margen de las escrituras. Cuando surgió la iglesia cristiana alrededor del año 300, 313, 335 de nuestra época, se convirtió en la religión preponderante del mundo, porque el imperio romano era el imperio que dominaba el mundo, aunque habían otras naciones que no estaban tan adheridas al cristianismo, pero sin embargo la iglesia católica, y eso hay que decirlo, comenzó a evangelizar el mundo. De hecho nos llegó a nosotros en el año 490 después de Cristo. O sea, una de las naciones que más pronto fue evangelizada del mundo antiguo fue República Dominicana. ¿Será por el tamaño? Yo no sé, pero aquí vino a parar ese asunto en el 490. Y por eso muchos libros de nuestra historia dicen descubrimiento y evangelización de América. Sí, claro que sí. Toda la evangelización de América salió de aquí, inclusive hasta los descubrimientos salieron de aquí. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Cuando surge el movimiento protestante, que va directamente también conectado a eso, a la expansión del evangelio, que es muy interesante saber que a la vez que el enemigo estaba yéndose por un lado, el Señor estaba también trabajando por otro lado. Por supuesto. ¿No? Y interesante que la primera Biblia que llega a América llega a través de un pirata. Eso te iba a decir. ¿No? Es muy interesante esa parte. Dios los instrumentos de Dios para obrar son inmensos y son muy variados. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el protestantismo comenzó a decaer, surgió un movimiento, que fue el movimiento de la contrarreforma, y que fue propiciada por lo que nosotros conocemos como el Renacimiento. Claro. Y el Renacimiento trae como fundamento la negación un poco de la religión, y colocando la razón por encima de lo que ellos llaman la superstición. Sí. ¿No? Y es ahí entonces donde surge lo que nosotros llamamos las ciencias. Por supuesto. Gracias a que el Renacimiento surgió, hubo una libertad de pensamiento. Sí, podríamos decir. Sí, hubo una libertad de pensamiento, hubo una libertad de religión, hubo una libertad de acción, hubo opciones, lo que el ser humano quería desde hacía tiempo y no lo podía hacer precisamente por la cohesión que tenía la religión.
Dios permitió que entrara algo que no tiene nada que ver con religión. Fíjate, no tiene nada que ver con religión, para que pudiera el ser humano entender la palabra de Dios y ver a Dios desde otro punto de vista. Exacto. O sea, el razonamiento es una parte que Dios colocó en el hombre para que pudiera entender y tomar decisiones coherentes, claro, en su comportamiento con relación a él. Por supuesto. El enemigo lo que hizo fue que metió un asunto que se llamó humanismo y centró la religión en el hombre en sí mismo y no en Dios. O sea, haciendo del hombre su propia religión. Tanto al punto de que las ciencias que nosotros conocemos hoy día desvinculan muchas de ellas a Dios como parte hegemónica de su forma de hacer y de manejarse. Tanto así que las sociedades que nosotros tenemos hoy no centran su comportamiento en Dios, sino en el razonamiento humano, en lo que conocemos como moral pura y simple. Si no lo entiendo, no existe. Correcto. Por eso yo, cuando vi el folleto, y perdónenme la palabra dije, si me hubiera tocado ponerle el título a la lección de escuela sabática, yo le hubiera puesto la guerra que dio origen a todas las guerras. Exacto. Porque es una guerra tan grande que Dios permite que entre el renacimiento, Satanás entre el razonamiento, pero Dios utiliza el razonamiento para que el hombre pueda centrarse en la Biblia y pueda decir, aquí hay algo más que la razón, aquí hay algo más. El folleto dice al principio que el Espíritu Santo actúa en nuestra mente, en la misma parte del miércoles, y nos invita a explorar los misterios del universo. Y ahí yo me frisé, porque lo oculto es para Dios, y lo revelado es para nosotros. Y cuando habla de misterios, habla de algo que yo no tengo alcance, que no sé cómo se maneja eso, que no lo entiendo. Y sin embargo, los cristianos tenemos acceso, por así decirlo, a comprender el misterio que Dios quiere que nosotros entendamos de Él. Correcto. Su amor, su misericordia, su manejo de la historia, ¿verdad? Que Dios se maneja en todos los aspectos de la historia según Apocalipsis capítulo 4, el que fue, el que era, el que es y el que ha de ser. Entonces uno entiende y comprende de que el razonamiento humano que está al margen de las escrituras lo que hace es que el ser humano se confunda. Correcto, así es. Entonces, batalla por la mente, lección del jueves, y de hecho sabemos que la guerra inicia, como usted dice, no inició en nuestras mentes, inició allá, centrado en nuestro mundo, y hoy sí, realmente, de algún modo, inicia en nuestras mentes y le reflejamos nuestra manera de vivir. Por eso Pablo dice, renovaos en nuestro sentir, en nuestra mente, que tengamos una renovación de la mente, porque la mente es la fortaleza. Y Satanás quiere apoderarse de la fortaleza para poder controlarnos a nosotros y que nosotros ya entonces no podamos entender ni poder razonar la palabra de Dios. Porque, Alfonso, yo no sé si tú sabes, yo me enteré hace poco que la Biblia se puede razonar. Desde que se colocaron las escuelas de teología. Se puede razonar. Sí. Las escuelas tradicionales teológicas, no me refiero a la formación de pastor como tal. No, me refiero donde quiera que se cuestiona a Dios. Teología, porque la teología es una ciencia. Es una ciencia. O sea, una ciencia social. Sí, no es un trabajo, no es una vocación. No, para que no me vayan el Señor me llamó. No. La teología es una ciencia como, vamos a decir, como la medicina, como el derecho, como la ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, desde que se comenzó a teologizar, el conocimiento de Dios se ha razonado. Se ha entendido que mientras más puedo razonar de Dios, más lo conozco. Y no, en la Biblia no es así. En la Biblia, mientras más lo experimento, más lo entiendo. No necesariamente, y tristemente a veces creemos que manejar el argumento de la verdad es tener la verdad. Entonces, Alfonso, la Biblia en el folleto de escuela sabática habla de que literalmente, de que nosotros podemos tener una percepción de la Biblia.
de la palabra de Dios. Sí, porque claro, la hermana Juan dice en la introducción del libro del conflicto de los siglos, ella dice que Dios no limitó al hombre a que fuera como un autómata y que de algún modo el hombre es libre para entender o dar interpretación a lo que Dios dice. O sea que dentro de la posible confusión que el hombre tenga, Dios le habla para que tenga claridad mental. Claro, pero si el hombre decidió, como dice Romanos capítulo 1, seguir su propia manera de ver las cosas, Dios no se va a intrometer en eso. O sea, Dios le dio las facultades al hombre muy parecida a la de él, que es la de ver las cosas de causa a efecto. Claro, las causas y efectos de Dios son a futuro, son en la eternidad. La del hombre es a la temporalidad, ¿no? Muy entonces, tú me estás haciendo pensar algo que no sé si lo digo. No, es que estés libre de compartir. Entonces, Dios es todopoderoso, pero no todo lo puede. No, y dice es imposible agradar a Dios sin fe. Sí. Hay imposibilidades, o sea, Dios tiene y es así. Dios tiene una limitante con respecto a nosotros. Claro, porque que la tuvo con la primera criatura que se reveló. Por supuesto. Era que no podía de algún modo manipular su mente para que esa criatura pensara obligatoriamente como Dios quería. Por supuesto, porque si yo leo la palabra de Dios, estoy convencido pero no convertido, eso no indica prácticamente nada. No. Él no puede obligarme a mí a creer, aunque yo lea todos los libros bíblicos o del espíritu de profecía, los folletos. Y aunque tenga las evidencias. Y aunque tenga las evidencias. Dios no me puede obligar a mí. No. Entonces nosotros realmente no sabemos la libertad que el ser humano tiene. Correctamente. Tanto para lo bueno como para lo malo. Así es. De lo único que el ser humano no se puede zafar es del pecado, porque es un poder que domina la naturaleza humana. Y solamente con la ayuda de Dios el hombre puede controlar eso. Excelente. Entonces, pero fuera de ahí, el hombre, vamos a decir, Dios le dio capacidad de ver y razonar. Tristemente, el enemigo lo que ha querido es tener una sociedad de repetidores. Entonces ya por eso entendemos el título de la parte del jueves, la batalla por la mente. Correctamente, así es. Bueno, que Dios nos bendiga. Bueno, son lecciones muy interesantes. Esperamos con el Señor que ustedes también la puedan seguir profundizando, puedan compartirlo en sus iglesias, desarrollen grupos donde puedan de algún modo también profundizar en estos temas. No se queden nada más con lo que le dé el folleto. No porque sea algo superficial, sino porque simplemente son pautas donde nosotros podemos ampliar un poco más estos temas y llevarlo a la vida práctica y entender la sociedad espiritual que nos ha tocado vivir y el conflicto que estamos desarrollando. Dios te bendiga.